congregación, buenos días. La preparatoria 3 de la Universidad Autónoma de Nuevo León se congratula de ser la sede de este importante evento que es parte del ciclo de conferencias ofrecido por la Sociedad Nuevo-Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, Asociación Civil, en coordinación con la Dirección de Estudios de Nivel Medio Superior, y que en esta ocasión, como ya otras veces se ha hecho, se dirige a todas las preparatorias de la universidad y en general a la sociedad de nuestro estado. Voy a tener el honor de presentar a ustedes a los integrantes del presidio durante este evento, con la representación de la doctora Gloria Alicia Sáenz Vázquez, directora de esta escuela, quien de antemano había presentado una disculpa por estar cumpliendo funciones propias de su cargo.
contra esa forma de gobernar, contra esa tendencia, es que se van a revelar los personajes que ya les comentamos atrás, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. Vamos a ver lo que es el plan de Ayutla propiamente, con la diapositiva que lleva este nombre, y que este plan es lanzado el 1 de marzo de 1854, pronunciado en Ayutla, en la población de ese nombre del estado de Guerrero. Lo promovían Florencio Villarreal, Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, y se ponen al frente de una tropa de campesinos para lanzarse contra el presidente Santana. Siguiente diapositiva, donde se menciona el objetivo del plan. El plan contemplaba la institución de Santana, 1, 2, el nombramiento de una presidencia interina de corte liberal, cuya responsabilidad quedaría en manos de Juan Álvarez, y tercero, la convocatoria a un Congreso Constituyente que redactaría una nueva constitución para el país. Como ven, las miras de estos personajes no eran menores, no eran pocas, eran miras de largo alcance. Querían hacer un nuevo sistema de reglas, una nueva normatividad, una nueva constitución, un referente legal para que el país cambiara de rumbo. No era únicamente una cruzada personal contra Santana, no era únicamente que les cayera mal el personaje, sino querían realmente repensar de manera distinta el rumbo de la vida nacional. Estaban incluso promoviendo una nueva constitución. A lo largo y ancho del país hubo gente que apoyó a Santana y hubo gente que secundó el plan de Ayutla. Por ejemplo, aquí a nivel de región, la gente de Saltillo, digamos, la clase política de Saltillo y los ricos saltillenses apoyaron al presidente Santana durante mucho tiempo. El caso de Monterrey, era gobernado por, bueno, va a ser, con este pretexto del plan de Ayutla se va a lanzar el plan de Monterrey, con Santiago Vidaurri a la cabeza, y van justamente a rebelarse contra el gobierno de Santana. Entonces, así todo el país se fue pronunciando a favor y otro bando. Vamos a ver la diapositiva que se llama Comienza la guerra. Esto no fue un proceso fácil. Evidentemente, los diferentes grupos políticos a lo largo y ancho del país se fueron posicionando y se fue haciendo mucho más complejo el asunto. Pero resulta que ni la represión ni la demagogia pudieron poner punto final a la revolución de Ayutla. Por el contrario, solo desgastaron al presidente Santana, que meses más tarde, ya para agosto, las fuerzas de presidente Álvarez y también las enviadas por Vidaurri hacia la Ciudad de México, finalmente triunfan y Santana decide irse de la Ciudad de México en agosto de 1855 y embarcarse rumbo al extranjero. Es decir, Santana no fue fusilado, no fue muerto, sino que huye al extranjero y entonces empiezan a tomar el poder los que se habían rebelado. Reitero que no fue fácil, porque esto también dividió al país, esto fracturó, pero finalmente triunfa los liberales de Ayutla y ponen la presidencia a su líder, que era Juan Álvarez. Vamos a ver la presidencia de Álvarez. Tenía un compromiso Álvarez con la defensa de los campesinos. Recordemos que él es de Guerrero, una zona que hasta la fecha tiene un amplio rezago social y siempre ha habido injusticias en esa zona. Imagínense si hoy hay pobreza en Guerrero, cómo estarían las cosas a mediados del siglo XIX. Es un hombre de filiación liberal que se había forjado en esa zona y que, bueno, va ahora a dirigir los destinos de la nación durante un tiempo, y más adelante le va a suceder su aliado político en Ayutla, que es Ignacio Comonfort. Vamos a ver entonces la presidencia de Comonfort, la diapositiva que lleva por nombre este encabezamiento. Y tenemos también Ignacio Comonfort, que en este momento es un Comonfort liberal, es un Comonfort que va a promover cambios importantes a la Constitución y que va a pronunciarse también contra la desaparición de ciertos privilegios de algunos grupos, particularmente, les decía, la Iglesia y el Ejército. Pero evidentemente a estos gobiernos había una reacción. La gente que secundaba con el gobierno centralista, la gente que secundaba con que hubiera un poder central fuerte, la gente que tenía muchos intereses en que la Iglesia siguiera controlando la educación, porque en aquel tiempo no había Estado laico todavía. Entonces tenía la gente que quería que el ejército tuviera el control a lo largo y ancho del país y no tanto los gobiernos civiles. Tenían mucho interés
y hacían mucha resistencia para que las cosas cambiaran. Esto siempre pasa en todos los países y ocurrió en el nuestro. Vamos a ver entonces lo que se dio enseguida, que se llama como periodo de la Reforma y que tiene que ver con una serie de, justamente, de leyes que van a ser muy polémicas y que van a causar la ruptura y la guerra civil en México. Producto de estos desajustes estructurales en materia política, en materia económica, en materia social, van a hacer preciso la promulgación de ciertas leyes que van a levantar mucho polvo en algunos sectores, como ya les comenté. Entonces entramos al apartado de leyes de reforma, que son un conjunto de leyes expedidas entre 1855 y 1860 por el presidente de México, Benito Juárez, que sucede a Álvarez y a Comonfort. Y estas reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que lo que había plasmado la Constitución de 1857. En opinión del presidente Juárez, estas leyes iban a completar lo que había dejado inconcluso esa Constitución. Es un documento verdaderamente radical que fue realizado por Benito Juárez en Veracruz, y parte de las cuales estaba destinada a castigar al clero por su intervención en la política y en la educación, y por haber ayudado con sus bienes al sostenimiento de la guerra, favoreciendo a los conservadores. No está por demás advertir que estas leyes habían sido ya puestas en práctica, en el caso de Zacatecas, por el general Jesús González Ortega. Vamos a ver pues una panorámica general del conjunto de estas leyes de reforma, cuáles son, cómo están desglosadas. Pues básicamente diríamos que son, en realidad son un conjunto de 9 leyes que van a ser muy polémicas y que van a levantar mucha reacción. Las primeras 4 son la ley Juárez, la ley de Lerdo, la ley Iglesias y la ley La Fragua. En aquella época se usaba mucho que al legislador que promovía tal iniciativa se le ponía su nombre, ¿no? Eso todavía en Estados Unidos, en algunos países continúa, ¿no? Se habla de la ley Simpson, de la ley McKinley, en fin. Entonces, en aquella época también en México se ponía el nombre a quien promovía esta iniciativa. Entonces, como vemos, el caso de la ley Juárez, por ejemplo, suprime los fueros del ejército y del clero. La ley Lerdo obliga a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. La ley Iglesias prohíbe el cobro de derechos parroquiales y el diezmo. Y la ley de La Fragua establece la libertad de expresión para que todas las personas puedan decir públicamente a qué bando favorecen o qué religión profesan. Recordemos que a la fecha solamente había una religión, digamos, única en México, que era la religión católica. Una vez que Juárez ya está en Veracruz, ya como presidente también saca un paquete de 5 leyes que también van a ser muy polémicas y van a levantar mucha oposición. Una ley que nacionaliza los bienes eclesiásticos, que complementa la ley de desamortización de bienes de la Iglesia. 2, una ley del matrimonio civil, que va a ser muy polémica. Una ley del registro civil, que establece los nacimientos y las defunciones como contrato civil con el Estado. Y entre otros, la ley de enclaustración de monjas y frailes, y también la ley de libertad de cultos, en la cual cada persona es libre de practicar y elegir el culto que desee. Entonces, este conjunto de leyes de reforma van a provocar mucha reacción, sobre todo porque la gente estaba muy acostumbrada históricamente, digamos, a registrar lo más importante de la vida humana ante la instancia religiosa, ante la Iglesia. El nacimiento de las personas, el casamiento, la defunción, eran registradas siempre ante los sacerdotes o los curas de las diferentes provincias de México. A partir de ahora ya no será así. A partir de ahora habrá un registro paralelo que será el que tenga validez. Seguramente ustedes saben que muchos de sus papás están casados por el régimen, digamos, por el régimen de la Iglesia, por el Estado eclesiástico y también por el civil. Bueno, eso viene de la época que estamos revisando. Esto viene de la época de la Reforma, cuando el presidente Juárez decide encabezar lo que se va a llamar el Estado laico. Entonces, aquí tenemos ese desglose de estas leyes, a partir de las cuales los momentos más importantes de la vida de las personas va a estar, digamos, validada por el Estado y ya no por la Iglesia. El nacimiento, el matrimonio, la defunción serán consignados por el Estado.
Y también, quizá lo más polémico vaya a ser la muerte, porque los gobiernos liberales van a promover la existencia de camposantos o de panteones civiles, y van a dejar de lado los campos santos, que era actualmente en ese tiempo la gente era sepultada en las iglesias, ustedes no lo saben, pero en la Catedral de Monterrey, en las iglesias más antiguas de Monterrey, ahí están sepultados en el piso de las iglesias las personas que morían. Así era en esa época, para que lo sepan y cuando visiten sepan que están caminando sobre gente muerta. Esto era una tradición, así era, y además la gente más prominente se peleaba o pugnaba por ser sepultado lo más cerca del altar mayor posible, lo más cerca de Dios. En esta época se da marcha atrás a esa tradición y se establece que por motivos de higiene no debe haber ya más muertos en las iglesias, porque ya estaban algunos saturados y a veces hasta olían mal las misas por aspectos de la humedad, la transmisión, etc. Entonces, a partir de entonces ya no más muertos sepultados en las iglesias. A partir de entonces los muertos serán sepultados en panteones civiles, e imagínense lo que eso implicaba para las personas, ¿no? Ya no ser enterrado en un campo santo, sino en cualquier lugar. Entonces eso va a dar un problema de mentalidad muy fuerte. Bueno, eso como marco a lo que va a pasar después, es decir, muchas personas, convencidas por los sacerdotes o por los líderes de la iglesia de que estas leyes eran prácticamente satánicas, de que estas leyes eran promulgadas por enemigos de Dios, pues van a lanzar a la gente a la guerra en lo que se va a conocer como guerra de reforma. Es decir, no son leyes sencillas, no son leyes que fácilmente pudieran ser instrumentadas, sino que van a causar mucha molestia a lo largo y ancho del país. Tenemos entonces lo que se llama guerra de reforma, que es nuestra siguiente diapositiva, que es justamente la reacción, en reacción a toda esta legislación, a todas estas normas, a todos estos cambios en la vida nacional, en relación también al establecimiento de un gobierno republicano, también en relación a un Congreso fuerte, y también hay que decirlo, a la emergencia de una generación de políticos realmente brillantes que tiene México en este momento. Quizás sea, algunos historiadores coinciden, el momento en el que México es gobernado por la clase política más lúcida que ha tenido este país en su historia. Usualmente se habla de políticos como gente muy práctica, como gente muy pragmática, como gente que no tiene tanto dominio de la ideología o que no tiene un discurso político sólido. Pero en esta época realmente México está siendo gobernado por gente como el presidente Benito Juárez, por gente incluso como Monfort, Álvarez, Ignacio Morones Prieto, José María Lafragua, muchas personas realmente brillantes, Mariano Otero, una generación realmente muy brillante en nuestro país. Vamos a ver pues esta guerra de reforma, que es este conflicto que se conoce también como guerra de 3 años, que ocurre entre el año del 57 y el 61, y que culmina con la entrada de Juárez a la capital del país. Es un conflicto armado que enfrentó a los dos bandos en que estaba dividida la sociedad mexicana, liberales y conservadores. Es un periodo álgido. Como líder de los conservadores pues se ubican Leonardo Márquez y Miguel Miramón. Como líder de los liberales a Ignacio Zaragoza, Jesús González Ortega y Santos Degollado, entre otros. Entonces aquí, producto de lo que comentamos antes, de la revolución de Ayutla, producto de estas leyes de reforma, la sociedad se fractura y todo el mundo tiene que tomar una posición. No se vale quedarse al margen, no se vale hacerse el oxiso, no se vale hacer que la Virgen le habla, ahora sí. Hay que tomar una posición y hay que definirse. O estás con los liberales, con Juárez y con los proyectos que ya comentamos, o estás con los conservadores, que es la Iglesia, el Ejército y los grupos que se oponían a estos cambios en las leyes. Entonces el país se desangra. A lo largo y ancho del país hay enfrentamientos, hay batallas, no como las que tenemos hoy, que son bastante particulares, digamos son batallas localizables, son batallas predecibles, porque se ponen de acuerdo los ejércitos. Vamos a combatir en el cerro de Cuitzeo, vamos a combatir en la montaña tal, se ponen de acuerdo y ahí van a combatir. Ahora la guerra está por todas partes, pero en ese momento era una guerra, digamos, lo que se conoce como guerra moderna, lo que se conoce como grupos que en formación cerrada van a dar el combate a lo largo y ancho del país.
Bueno, esta guerra, como diremos, tarda 3 años y tendrá algunos desenlaces. La guerra termina, siguiente diapositiva, la guerra termina con la victoria de los liberales y el presidente Benito Juárez instaló su gabinete en la Ciudad de México, su gobierno ya legítimo. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones, tanto de los poderes federales como de los estatales, y tocó entonces a las legislaturas estatales el arreglo de las constituciones particulares para cada estado, de acuerdo con la Constitución Federal. Es decir, Nuevo León también tiene aquí su segunda constitución. Recordemos que teníamos una que venía de 1824, que era la federal. Aquí Nuevo León la aprobó al año siguiente, que fue el 25, y Nuevo León, bien que mal, se había regido por esta constitución de 1825. Ahora tenemos que secundar esta constitución federal, que ya establece el Estado laico y que ya la Iglesia tendrá un papel secundario, ya no tendrá el control total de la educación como la tenía hasta entonces. Vamos entonces a continuar con este recorrido para ver un poco el inventario, para ver las consecuencias de estas guerras de construcción nacional, que así las denominan algunos historiadores. ¿Por qué son guerras de construcción nacional? Pues porque ahí se van a poner las bases, se van a poner los cimientos, se van a poner las columnas de lo que será el México del siglo XIX y el México incluso de hoy. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vamos a la diapositiva que trae esas consecuencias. Vamos a ver que se requería, como toda guerra, ustedes saben, se requiere mucho dinero, además de vidas humanas, para poder financiar estas guerras. Y eso fue el gran problema de nuestro país. Hacer una guerra cuesta mucho dinero, hay que comprar armamento, hay que invertir en víveres, en transporte, en salarios de soldados, en medicamentos para la tropa, y eso va a endeudar al país, se endeuda México muchísimo, y entonces el hecho de que tiene que pedir dinero al exterior nos va a generar más adelante muchos problemas. Entonces, estas guerras son muy caras. La actual que estamos librando también cuesta mucho dinero, nos cuesta a todos los contribuyentes, y estas guerras también van a desangrar a México. No solamente en términos literales, por toda la sangre que va a correr, sino porque también van a quedar muy comprometidas las finanzas del país emergente. Tenemos sí un gobierno nuevo, un gobierno legítimo que Juárez encabeza. Tenemos sí una constitución que está vigente a lo largo y ancho del país, pese a las protestas. Tenemos un ejército más o menos leal al presidente, pero un Congreso también muy beligerante, con gente brillante, pero tenemos mucho dinero que pagar al extranjero. Ahí entramos pues a un asunto que va fuera de control del presidente Juárez. México le apostaba a que en el extranjero habría comprensión a lo que estaba pasando adentro. Es decir, que nos iban a dar un poco de lapso para que el país se recuperara y pudiera ser más manejable el asunto de las finanzas públicas. Desgraciadamente no fue así. Los países a los que México les debía se desesperaron y trataron pues de venirse a cobrarse, como decimos, a lo chino, las deudas con México. Trataron pues de invadir nuestro país, amenazaron, y vamos a ver lo que ocurrió. En esto se conoce como la segunda intervención francesa en México, y que estamos viendo esta diapositiva. Es decir, uno de los países que no nos perdonó, uno de los que sí se vino a invadir, fue el caso de Francia. De manera que va a estallar aquí lo que se conoce como segunda intervención francesa en México, que fue el segundo conflicto armado entre México y Francia. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara que no podía pagar la deuda, y como respuesta a esta cancelación de pagos, Francia, Reino Unido y España forman una alianza para enviar tropas a México. Finalmente, quien las envía es únicamente Francia, y vamos a tener ahí un proceso muy complejo que va desde el año de 1862 hasta el 67, donde tenemos dos bandos beligerantes. Por un lado, los Estados Unidos mexicanos, con el apoyo de Estados Unidos y de alguna manera de Prusia. Por otra parte, el Segundo Imperio francés,
con apoyo de lo que será el Segundo Imperio Mexicano y con el apoyo inicial de España, Reino Unido y Egipto. Entonces, tenemos este conflicto muy complejo de 5 años de duración, en el que se van a consolidar muchas figuras. Por el lado, digamos, por el lado mexicano, por el lado que resistía a la invasión francesa, tenemos de luego al presidente Benito Juárez, tenemos a Porfirio Díaz, por ejemplo, Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, que es de Nuevo León, y Jesús González Ortega, de Zacatecas. Por el lado de los invasores, tenemos a Napoleón III, tenemos al general Bazaine, tenemos a Miguel Miramón y a Tomás Mejía. Y ustedes se sacan de onda porque escuchan mexicanos. ¿Cómo es posible que mexicanos estuvieran del lado del bando invasor? Bueno, ahorita vamos a comentar un poco sobre eso, cómo fue posible que algunos mexicanos también secundaran a las tropas invasoras. Más o menos, ¿cuántos contra cuántos eran en esta batalla? Bueno, hay estimaciones de algunos historiadores. Se supone que por el lado de los mexicanos estaríamos hablando entre 70 y 80 mil personas, la gente que se moviliza para las batallas. Son un número importante de personas. Imagínense lo que es tener que conseguir diariamente 70,000 desayunos para la tropa, 70,000 comidas, 70,000 cenas, para no hablar de armamento y de otro tipo de municiones que la tropa necesita. Por el lado de los franceses tenemos mucha gente que está llegando a México, tenemos cerca de 40,000 franceses, soldados que llegan a invadir, cerca de 7,000 austriacos y más o menos como 2,000 belgas. Y en el caso de México, tenemos más o menos como unos 20,000 personas mexicanas que también son parte del lado de los conservadores. Entonces tenemos más o menos 70,000 contra 60,000 en general. Entonces, como pueden ver, están muy balanceadas las fuerzas y eso hace que la guerra dure 5 años y eso hace que sea una guerra realmente fratricida, una especie de guerra civil en nuestro país. Afortunadamente las cosas se fueron dando. Vamos a ver más adelante la diapositiva que se llama La Invasión. Las tropas republicanas, bajo el mando de Ignacio Zaragoza, intentan cortar la ruta de los franceses que iban rumbo a México en los cerros de Acutzingo, no lo logran. Zaragoza procede a concentrar a las tropas alrededor de la ciudad de Puebla, también evitando que los invasores tomen la Ciudad de México. Es la famosa batalla del 5 de mayo, que fue un triunfo republicano, o sea, un triunfo para la gente de Juárez y su ejército. Desgraciadamente fue un triunfo pues que duró muy poco tiempo, porque finalmente, como quiera, pudieron avanzar más adelante las tropas invasoras. Pero finalmente Juárez ganó tiempo y aprovechó el tiempo para preparar la defensa, se levantaron trincheras y se reunieron recursos para sostener un posible sitio a Puebla, y Francia envió a 30,000 soldados bajo el mando del general Forey. Entonces aquí fue una etapa realmente muy complicada para nuestro país, porque además de que no había dinero, además de que no había trabajo, además de que no se conseguían alimentos, los pocos que se conseguían era realmente a precios muy altos. Ustedes saben que en tiempos de guerra todo sube, la guerra genera inflación en cualquier país del mundo, dice la teoría, y pues así pasa, ¿no? Aumentan los productos básicos, que son los que la gente consumía, el maíz, el frijol, el trigo, que era pues la base de la economía de nuestro país y lo que la gente consumía. Entonces fue una etapa de sufrimiento para la mayoría de los mexicanos, pues nada comparable a lo de hoy, porque la guerra estaba por todas partes, la gente tenía que participar, y no porque fuera voluntario, sino porque desde aquel tiempo ya levantaban, o sea, ya había levantones en aquella época. Es decir, el ejército llega a los lugares y levanta, no a uno ni a dos, o sea, levantaban de manera general, lo que se conoce como la leva. Es decir, si llegaba aquí a la Prepa 3 el ejército conservador, pues los iba a levantar a todos ustedes. Y no porque sean menores. En aquella época no se ha inventado la preparatoria. Entonces, a la edad que tienen ustedes, que son 15, 16, 17, ya estaban en un ejército. Tenían que estar. O estaban ahí o estaban en la milpa trabajando. No había adolescencia, no había juventud. Los niños, en cuanto tenían 10, 11, 12 años, ya eran incorporados a la chamba, al sector productivo, que era a sembrar o a producir, o lo que hiciera el papá, en este caso la carpintería,
o cualquier taller que tuviera de, no sé, de fabricación de fustes o de monturas o lo que sea, ya estaba la gente incorporada al sector productivo. Entonces, la gente que participa en la guerra tenía estas edades. Más adelante van a ver con el profesor Héctor Jaime el asunto de la invasión norteamericana, un poco más atrás en el tiempo, los niños héroes, que decimos niños, pero ya estaban un poco crecidos, tenían la edad de ustedes. Era normal, es decir, la gente a los 14, 15, 16 ya estaba involucrado en la vida productiva, en lo que fuera, el ejército, la siembra, en fin, lo que hubiera cerca de su comunidad. Entonces, toda esta gente está participando en la guerra. Los niños, los jóvenes están involucrados, llevan armamento, transportan víveres, conducen caballos, alimentan ganado, están metidos en esta guerra de invasión. Entonces son guerras de construcción nacional, guerras muy complicadas que costaron muchas vidas, todo para que tengamos un pedazo de patria, para que tengamos un pedazo de país, para que seamos autónomos, para que tengamos respeto por el español, para que tengamos una constitución que nos rige, para que tengamos una bandera. De manera que cuando entendemos eso, pues vemos esto en perspectiva y que esto costó realmente muchas vidas. No fue fácil la construcción de esta nación. ¿Qué tenemos como conclusiones? Nuestra siguiente diapositiva. La invasión francesa de México fue un intento de Napoleón III de revivir el imperio francés, así como de prevenir el crecimiento de los Estados Unidos a través de alguna anexión de territorio mexicano. Fue devastadora para México, ya que solo ayudó a incrementar el periodo de inestabilidad y agitación durante la segunda parte del siglo XIX. Además, incrementó la deuda externa y creó una disrupción en la producción agrícola e industrial. ¿Qué fue lo que pasó? Que el país se dividió, que la nación se fracturó, e incluso muchos mexicanos ilustres, y tenemos el caso de un nuevoleonés que había sido un liberal destacadísimo, el general Santiago Vidaurri, oriundo de Lampazos, que luego gobernó Nuevo León y Coahuila, que había sido un aliado de Juárez, un aliado de Comonfort, ya al final de la vida política, es tentado por el gobierno de Maximiliano y le ofrecen irse del lado del bando conservador y, al igual que muchos otros mexicanos, pues abandonó las filas liberales y se fue con el gobierno conservador. Entonces, afortunadamente para la vida de la República, ciertas condiciones favorecieron el hecho de que finalmente se dé un triunfo republicano, pero no fue fácil, mientras tuvimos emperador durante un tiempo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que se llama Segundo Imperio Mexicano, y que es el nombre con el que se da al periodo gobernado por Maximiliano de Habsburgo como embajador de México. Es un gobierno formado a partir de la segunda intervención francesa en México, es decir, entre el 6-3 y el 6-7. Durante 4 años México tuvo a este rey presunto, a este emperador. Y vamos a ver la descripción en la siguiente diapositiva de en qué consistía este imperio de Maximiliano, que fue apoyada por los conservadores mexicanos y la Iglesia Católica con el ejército francés y los voluntarios de los ejércitos austriaco y belga. El gobierno imperial, sin embargo, dependía de las tropas europeas para defenderse de los rebeldes republicanos apoyados por Estados Unidos con Benito Juárez y los liberales mexicanos, que fueron perseguidos por todo el país hasta ser arrinconados en Paso del Norte. Y la resistencia guerrillera contra el imperio de Maximiliano fue una constante en varias partes del país. Es decir, se da este gobierno de Maximiliano, que tenía su bandera, que tenía su escudo, que tenía como sede en la Ciudad de México, que tenía como idioma oficial al español, como religión oficial a la Iglesia Católica, y que era una monarquía constitucional. Entonces, eso fue el imperio de Maximiliano, que finalmente fue perdiendo apoyo de parte de sus aliados en Europa, que eran los que le daban financiamiento, y gradualmente se va agotando el gobierno. El caso de México, pues dio la batalla como podía, a través de guerrillas, a través de grupos armados a lo largo y ancho del país, que fueron los que hicieron la resistencia a este imperio francés. Finalmente, por el agotamiento y por algunas batallas, se da el triunfo de la causa republicana. Vamos a ver pues el cierre de esta época, que fue la República Restaurada, que así se conoce a esta época, porque justamente lo que se da es esta república que va ya a quedar ahora, digamos, edificada sobre columnas más sólidas. Se conoce como República Restaurada
al periodo de la historia de México, comprendido entre la derrota del Segundo Imperio Maximiliano y el primer gobierno de Porfirio Díaz, iniciado en 1876. Es decir, tenemos el retorno de Juárez, que finalmente logra consolidar su gobierno en la Ciudad de México. Tenemos la entrada triunfal de Juárez a esta capital del país. Y tenemos finalmente la idea de que el país tiene rumbo. Recuerden ustedes que toda esta primera parte del siglo XIX había sido muy incierta. Gobiernos inestables, gobiernos corruptos, que ahora parecen sinónimos, pero no siempre fue así. Esta generación de liberales que está en el poder ahora va a ser una generación de liberales brillantes, la mayoría de ellos honestos, aunque cause sorpresa. Son políticos honestos que van a morir en la pobreza, que van a morir congruentes con sus ideales políticos. Entonces, es una generación, reitero, una ideología muy definida, brillante, algunos de ellos abogados, algunos médicos, pero muy claros del rumbo de la nación. Recuerden que la primera parte del siglo había sido una disputa eterna entre qué queríamos para México. En el ámbito de lo político, hay quienes querían un centro muy fuerte en la Ciudad de México, hay quienes querían mayor peso de los estados, es decir, mayor poder para la federación. Finalmente ganó el proyecto republicano y la idea de dar cierto poder y autonomías a los estados. Eso en el ámbito político. En el ámbito económico estaba esa disputa que hasta la fecha, hace unos años todavía estaba vigente, de si abrirse o no al comercio, es decir, la pugna entre proteccionismo y librecambismo. Los conservadores querían un país cerrado para que el país pudiera producir lo propio y consumir lo propio. Los liberales querían abrirse a la competencia internacional, abrirse al libre comercio para poder ser más competitivos y más eficaces en cuanto a la producción de mercancías. Finalmente triunfa la idea del libre comercio. En materia, digamos, social, finalmente lo más importante que se va a dar aquí es lo que se conoce como secularización de la vida social. Finalmente va a triunfar la idea de que el gobierno debe estar por un lado y la iglesia por el otro. La iglesia, digamos, a las iglesias, el gobierno a conducir la vida pública. Y eso, reitero, no fue fácil para este país, todavía se mantiene vigente. Y quizá uno no lo dimensiona hasta que ve otros casos, otros países como Argentina, o como Chile, o como España incluso, van a tener todavía, hasta hace unos años, recuerdo que alguien lo comentaba, clases de catecismo en la escuela primaria, en la escuela secundaria, aunque les da un poco de risa, pero aprobaban catecismo 1, catecismo 2. Era obligatoria la materia hasta hace unos 4 años en España. Entonces, eso no pasó en México. Muy tempranamente, México es de los primeros países del mundo en que consolida su Estado laico, y eso no es gratuito, eso es gracias a esta generación de liberales que hemos comentado acá. Por eso se habla incluso en otros países de universidades católicas, o incluso hasta equipos de fútbol que se llaman así, la U Católica de Chile, por ejemplo. Entonces, allá no se dio esta revolución de reforma, allá no hubo estas reformas, digamos, tan de avanzada que se dan en nuestro país. Aquí estuvo muy claro esa división de clase política y de clase religiosa, que no va a ser fácil tampoco, pero se va a ir dando gradualmente con el tiempo. Producto de esa, nada más les comento un dato, producto de estas guerras intestinas, se van a dar las bases de lo que es esta universidad en la que ustedes están ahora inscritos, casi gratuitamente, aunque también hay que hacer un pago cada semestre, pero esta generación de liberales hizo, por ejemplo, la creación del Colegio Civil en Monterrey, que es la cuna de esta Universidad de Nuevo León, y así a lo largo y ancho del país hubo liceos, colegios civiles, que hicieron posible luego el nacimiento de centros educativos importantes a lo largo y ancho del país. Entonces, entre otros legados, por no decir los de índole político, la educación es un legado fundamental de esta generación, y por todo ello nos complace estar ahora en la universidad pública, pues hablando de estos temas que son tan importantes para México, para que los jóvenes de hoy estemos conscientes de que este país no se construyó de un día para otro, de que las grandes cosas tampoco se hacen de la noche a la mañana, sino que cuestan la vida de los bisabuelos de ustedes, tatarabuelos suyos, que estuvieron involucrados en estas luchas de construcción de México, en estas guerras de construcción nacional durante el siglo XIX.
aquí dejamos esta intervención de monólogo y empezamos el diálogo, si es del agrado de ustedes. Muchas gracias. Preguntas fáciles de preferencia, que hayamos ensayado su respuesta. Bueno, ustedes hagan las preguntas y nosotros intentaremos contestar. Nada más de uno por uno, porque así todos como que no. ¿Alguien va a preguntar algo? Vamos a enviarlos como tropa a algún bando para que vivan. No, eso es. Es una época muy difícil para México. Esto se conoce también como guerras de construcción nacional, la guerra entre México y Estados Unidos, la guerra entre liberales y conservadores, la guerra de mexicanos liberales contra franceses y conservadores mexicanos. Son momentos muy complicados para México. Ya mucha gente perdió la vida. No hay estimación de los muertos, porque muchos quedaron olvidados. Pero realmente muchas personas murieron, muchos perdieron sus caballos, sus haciendas, todo lo que había por estar en estas luchas de construcción nacional. Entonces no son aspectos no son aspectos para risa, sino son realmente procesos muy complejos que van a definir la vida de nuestro país. Y van a definir también, digamos, el tamaño de este país. Se pudo haber fracturado México, pudieron haber nacido 2 o 3 Méxicos distintos, pero finalmente se optó por conservar lo que hoy conocemos como territorio nacional. ¿Preguntas, ideas, comentarios? Ya saben todo. Bueno, es un gusto haber estado esta mañana con ustedes. Yo agradezco a la universidad. Para agradecer la intervención, la brillante disertación del doctor César Morado, vamos a ceder el micrófono a la maestra Marina Arriaga Pérez, que en su carácter de representante personal de la directora de la preparatoria nos hará favor de clausurar el evento y de hacer un reconocimiento al doctor César Morado Macías. Bueno, muchas gracias muchachos por su atención y estando muy orgullosos por tener a nuestro compañero aquí como ponente, una gran personalidad, agradeciendo a nuestra máxima casa de estudios que nos da esta oportunidad de interaccionar, de estar aquí con esta personalidad. Y en nombre de nuestra directora hacemos una entrega, un reconocimiento a la valiosísima participación de nuestro ponente, que es el doctor César Morado Macías, por su valiosa participación como ponente en el tercer ciclo de conferencias de ciencias sociales con el tema La intervención norteamericana, Batalla de Monterrey en 1846, invasión norteamericana en 1847, efectuada aquí en nuestra preparatoria número 3. Le agradecemos infinitamente su presencia. A nombre de la doctora Gloria Alicia Sáenz Vázquez. Muchas gracias. Solicitamos a los maestros y directivos nos hagan favor de pasar para la foto del recuerdo de este evento y agradecemos la presencia de los jóvenes estudiantes que asistieron a esta ceremonia. Muchas gracias y muy buenos días.